Buenas tardes, mi nombre es Hassan Zawadi. El tema que yo escogí y del cual les voy a hablar es titulado como Fenómeno del terrorismo yihadista Al-Qaeda. Para empezar, Al-Qaeda es una organización paramilitar internacional yihadista formada el 11 de agosto de 1988 que emplea prácticas terroristas y la cual se plantea como un movimiento de resistencia islámica alrededor del mundo. Con este fin, esta organización armó una red de aliados en distintos países del mundo que permite a sus integrantes organizar mortales atentados contra civiles y sobre todo militares. Su fundador, líder y mayor colaborador fue Osama Bin Laden, nacido el 12 de marzo de 1957 y el cual murió el 2 de mayo del 2011. Él era un multimillonario de origen saudí que estudió religión y ciencias económicas. Posteriormente, tras el asesinato de Osama Bin Laden, que fue por parte de Estados Unidos, se posicionó como único jefe de esta organización el señor Ayman al-Zawahiri, un cirujano y terrorista egipcio que pues actualmente se encuentra al mando de este grupo terrorista. El nombre de Al-Qaeda viene del sustantivo árabe qaidak, que significa base o fundamento, y que también puede referirse a una base militar. La palabra al es una forma árabe del artículo definido con el o la en español, es decir, Al-Qaeda significa la base o el fundamento. Bueno, la pregunta que yo formulé y que estaré dando respuesta más adelante es la siguiente: ¿cómo afecta el terrorismo yihadista de Al-Qaeda a la economía mundial? Por otro lado, y para entrar en contexto, en el ámbito histórico, Al-Qaeda, el surgimiento de Al-Qaeda se da a finales de los años 70, con la invasión de la Unión Soviética en Afganistán, lo cual fue un hecho que generó gran indignación en un alto porcentaje de islamistas, quienes en nombre del Islam y organizados por Osama Bin Laden y la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, lograron vencer a las tropas soviéticas. Una vez fue derrotada la Unión Soviética, Estados Unidos dejó a un lado su generosa ayuda a los islamistas. En el ámbito geográfico, Al-Qaeda nació muy localizada geográficamente en Afganistán y se cree que las actividades se extienden por 40 o 50 países de Europa, América del Norte, Medio Oriente y Asia. En el ámbito político, básicamente la ideología de Al-Qaeda es una forma extrema del Islam ante países o gobiernos que supuestamente actúan contra el Islam, las comunidades religiosas y los grupos étnicos. Es decir, Al-Qaeda cree que hay una conspiración de varias partes del mundo contra el Islam y que es liderada principalmente por Estados Unidos, por Israel y los países de la Europa occidental. En el ámbito social se destacan los siguientes atentados de esta organización. En noviembre de 1995 en Riad y en junio de 1996 en Daran, ambas ciudades de Arabia Saudita, dos explosiones dejaron un total de 22 soldados estadounidenses muertos, en donde también fallecieron 8 civiles. En 1998, Al-Qaeda colocó explosivos en las embajadas de Estados Unidos en Tanzania y en Kenia. En estos dos atentados perdieron la vida un total de 224 personas, en donde 12 de ellas
eran diplomáticos estadounidenses. En 2001, 3 aviones de pasajeros secuestrados por terroristas embistieron las Torres Gemelas de Nueva York y un ala del Pentágono en Washington, dejando cerca de 3.000 muertos, siendo este el atentado más sangriento de la historia de Al Qaeda. En 2004, fueron detonados artefactos colocados en 4 trenes en Madrid, en donde perdieron la vida 191 personas. En 2005, 4 explosiones que fueron coordinadas en el transporte de Londres dejaron un total de 56 muertes. En 2014, un grupo armado con cuchillos atacó a las personas que se encontraban en la estación de trenes de Kunming, en China. El ataque dejó 33 muertos. Y en 2015, los 2 hermanos Kouachi, afiliados a Al Qaeda, asaltaron con armas de fuego a la sede de la revista satírica Charlie Hebdo en París, en donde perdieron la vida 12 personas. Cabe destacar que este atentado fue debido a que la revista Charlie Hebdo había publicado 12 caricaturas que iban dedicadas al profeta Mahoma y al Islam. ¿Cuáles son las causas de este terrorismo yihadista Al Qaeda? Los conflictos étnicos, los conflictos religiosos, los conflictos ideológicos, la pobreza, la desigualdad, la ausencia de la democracia, la debilidad gubernamental y la corrupción. ¿Y cuáles son sus consecuencias? La violencia, las muertes injustas, como se las mencioné anteriormente, el miedo colectivo, el temor nuclear, los nuevos enemigos, el afán por crear más democracias mundiales y, por consiguiente, la crisis económica mundial. Por otro lado, y para dar respuesta a la pregunta que formulé anteriormente, a nivel global se estima que el terrorismo de Al Qaeda ha tenido un impacto sobre el 10% del PIB mundial. Por ejemplo, dentro de las actividades económicas que se pueden señalar está la disminución del comercio irregular, los desajustes financieros, las pérdidas de inversiones y el incremento del tráfico de armas. Otro ejemplo claro del impacto económico del terrorismo yihadista Al Qaeda a escala global se da después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, con la caída de las bolsas, la disminución de las ventas en aerolíneas y de servicios turísticos, las dificultades de las compañías de seguros, políticas públicas de incremento del gasto y de reducción de las tasas de interés. Ya para finalizar, se puede concluir que el terrorismo que se vive en el mundo por parte de Al Qaeda se ha convertido pues en un detonador de desajustes económicos al que le han incorporado aspectos religiosos, con lo que se vuelve una situación, digamos, explosiva para la estabilidad de la sociedad. Por lo tanto, pienso que para combatir la inestabilidad y darles seguridad a las poblaciones, requerirá de un esfuerzo considerable a nivel mundial, en donde, por ejemplo,
se deberá contar con una importante estrategia, de control político, económico y también de inteligencia pues financiera para asimismo poder reducir las fuentes de financiamiento de este grupo terrorista que tanto afecta al mundo. Muchas gracias.